Buenos días, un cordial saludo al jurado y tutor. Mi nombre es Edwin Contreras, estudiante de la Escuela de Arquitectura del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida. A continuación, quiero presentar el trabajo de grado en los capítulos 1, 2 y 3 de la propuesta arquitectónica de Centro Scout para el Estado Mérida. El escultismo se ha caracterizado como una organización juvenil desde 1907 que ha brindado distintas oportunidades de aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con actividades recreativas, formativas y proyectos a beneficio del entorno social, moral y ambiental, mediante un sistema de autorrealización progresiva, es decir, una educación que complementa lo aprendido en los centros escolares con las experiencias propias de la vida. Alrededor de 50 millones de miembros activos se abarcan en todo el territorio mundial. En Venezuela son 13.000 de ellos, que realizan distintas actividades ya en base a reuniones, eventos y encuentros multitudinarios que caracterizan la gran hermandad que ocupan. Sin embargo, la carecida cantidad de áreas e infraestructuras propias dentro de la organización o la Asociación de Scouts de Venezuela limita el cumplimiento de ciertos requerimientos esenciales para eventos multitudinarios y masivos, entre ellos el prolongado distanciamiento, el uso temporal de las instalaciones, la falta de recursos o el desconocimiento de los mismos espacios pueden ser una de las causas más relevantes a afrontar. No obstante, esta propuesta busca la creación de un centro que brinde a los miembros de la organización o la Asociación Scout de Venezuela un lugar de encuentro permanente adaptado a su metodología, sostenibilidad, conciencia global y diversidad asentada ocasionalmente en el Estado Mérida. Para llevar a cabo esta investigación se ha definido un objetivo general, el cual es desarrollar la propuesta arquitectónica de un centro Scout para el Estado Mérida, y unos objetivos específicos, siendo enumerados de la siguiente manera. 1. Estudiar los planteamientos teóricos referentes a la propuesta. 2. Diagnosticar el concepto circundante donde se emplazará la propuesta. 3. Establecer los requerimientos físicos y espaciales de la propuesta. 4. Crear el concepto generador de acuerdo a los criterios arrojados para la integración de elementos de la investigación. Y por último, el quinto, diseñar un centro de encuentro y formación para los jóvenes y adultos scouts bajo lineamientos obtenidos en la investigación presentes en el Estado Mérida. Desde la formación de un joven hasta la capacitación de un adulto, se crean experiencias que no necesariamente tengan que apartar los espacios edificados de esta. Por lo tanto, se tiene pensado que esta investigación contribuya desde un punto de vista académico a la interpretación, asociación y las formas de convivir que tienen el escultismo en sus conceptos y prácticas en un lenguaje arquitectónico apto a las condiciones más orgánicas, sostenibles y multifuncionales posibles en un complejo o centro Scout, a las necesidades o condiciones de la misma institución. Además, serviría como un aporte social al reconocimiento o trabajo que contribuye la misma organización o asociación Scout de Venezuela al trabajo voluntario desempeñado a nivel nacional. Por otro lado, la constitución de nuevas fuentes de empleo, áreas de esparcimiento y entretenimiento, provecho del turismo local y el desarrollo económico. Por último, fijarían y establecerían nuevos lineamientos para la sana convivencia entre el desplazamiento desarrollado y el medio ambiente. Los antecedentes de la investigación son búsquedas previas que tratan de sustentar el estudio mediante la consulta de otros proyectos y propuestas que se relacionen, guíen y complementen los elementos de la que se está llevando a cabo. Es decir, que para un centro Scout, además de ser un lugar para el encuentro permanente, la enseñanza y la formación en nuevas prácticas de los elementos del escultismo, es necesario que la misma realice elementos de armonía con lo que se puede denominar los aspectos más resaltantes de las siguientes antecedentes consultadas. Es por ello que se han resaltado desde el punto de vista de las fachadas, de los elementos naturales que se acomodan tanto a la localidad en la que se emplazan, también pueden servir para organizar el cuadro de áreas necesario que debe integrar el programa, hasta la necesidad de leer, la sensibilidad y la pedagogía que los jóvenes de hoy en día requieren al momento de implementar programas de aprendizaje. Se ha dicho que el movimiento Scout surge en 1907, es por ello que es importante definirlo en la misma reseña histórica, ya que de la mano del general Robert Baden-Powell
En la isla de Broncia, Inglaterra, él aplicó esta técnica con jóvenes de distintas edades y lugares de Londres. Él detectó la necesidad que tenían los jóvenes para desempeñar nuevos roles en la sociedad. Tenían la capacidad para poder trabajar en equipo. También con la vivencia que tenían ellos en el campamento, en la vida al aire libre, le iba a beneficiar muchísimo. A lo largo de los años se han establecido distintos alojamientos con estas mismas temáticas. Por eso se ha detectado cuáles son los alojamientos más importantes en el surgimiento, desde el surgimiento del escultismo hasta hoy en día, y cuáles son los que han a nivel nacional fructiferado especialmente. No existen lineamientos concretos que definan la estructuración de un centro SCAO, tampoco normativas que especifiquen cuál es el conjunto de áreas que tenga que albergar, pero esto se compromete en indagar aún más el tipo de variación de centros que han existido, de los cuales podemos al menos destacar. En la siguiente diagramación, en la que estamos presentando, se tiene la actividad y el centro SCAO, pero desde el punto de vista ya de la relación del adelanto progresivo con la sede. La actividad SCAO se define tanto por el área en que se desarrolla la actividad como la subárea. Y en la sede tenemos lo que es el albergue, el deporte de aventura, el centro de interpretación y el campamento de turismo como un elemento del equipamiento complementar al mismo centro. Las bases legales son aquellas que sustentan legalmente la investigación. Se dice que la investigación parte desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se especifican ciertas leyes orgánicas como la Ley Orgánica del Turismo, la Ley del Fomento de Turismo, la Ley para Personas con Discapacidad. Desde el punto de vista de los reglamentos y las normativas, se tiene que definir esencialmente lo que es el equipamiento urbano.
la Ley Orgánica de Turismo sobre desplazamientos y alojamientos turísticos como un reglamento anexo al mismo complemento del fomento turístico, las normas para la regulación de actividad de campamentos turísticos, las normas sanitarias que se rigen a partir del mismo Ministerio de Salud para proyectos de construcción, reparación, reforma y mantenimiento de edificaciones, y las normas Covenant que en sí especifican muchos elementos a nivel de construcción. Por último, se tienen las ordenanzas. La ordenanza específica para el municipio Libertador es la de lineamientos de uso de suelos en el estado de Mérida. La modalidad de la investigación elabora una propuesta viable destinada a las necesidades de una base diagnosticada. Es por ello que se ha fijado como un proyecto factible que busca idealizar los fundamentos de un centro de usos múltiples, recreativos, educativos y turísticos para la Asociación de Scouts de Venezuela, la comunidad y los visitantes. Con ello se ha establecido que será una investigación de campo y documental. En esta presentación tenemos lo que es el diseño de la investigación y el tipo de la investigación. El diseño de la investigación se ha detectado dos de ellas: la investigación descriptiva, como la que recrea las realidades de los elementos existentes mediante la influencia de diseños adaptados a las condiciones actuales, mientras que la investigación proyectiva dispone de su objetivo indicar el diseño dirigido a resolver determinadas situaciones. En cambio, desde el punto de vista del tipo de la investigación, tenemos la investigación de campo y la documental. En la de campo recolecta la información directamente de la realidad donde ocurre el entorno, y la investigación documental es el proceso de búsqueda de datos impresos u otros para sustentar la información de la investigación. El procedimiento de la investigación son aquellas fases, actividades o etapas relacionadas directamente con los objetivos específicos de la investigación, así que se ha definido 5 de ellas a partir del estudio de los planteamientos teóricos y las lecturas relacionadas, en una segunda fase con el diagnóstico de la situación actual del contexto, en la tercera fase estableciendo los requerimientos físico-espaciales, educativos y recreativos, en la cuarta para la creación del concepto generador que integre los elementos naturales y socio-recreativos, y por último la fase es completar en un diseño del centro dedicado al encuentro, recreación y enseñanza las prácticas Scouts para jóvenes y adultos. La población y muestra son aquellos seres que comparten criterios y características comunes. Se ha detectado que la población y la muestra va relacionado con la cantidad de miembros registrados en la Asociación de Scouts de Venezuela. Por otro lado, se tiene el número de habitantes del estado Mérida en referencia a lo que mostraríamos en las porciones numerables de jóvenes y adultos por rama, unidad y grupo Scout en el estado Mérida. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellas que facilitan la obtención de información esencial que responderá a ciertas incógnitas en el proceso. En este cuadro tenemos presentes tres aspectos: las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos y los instrumentos de registro. En las técnicas se dice que la observación utiliza una lista de cotejo y para ello se puede almacenar todo en una misma cámara fotográfica o de video. La revisión documental se puede utilizar una matriz de categorías junto con papel y lápiz, que siempre es bueno a la mano manejar. Y la entrevista, que lo ideal es utilizar una guía propia de entrevistas y mantener contacto usando un teléfono con la persona con la que se entrevista. En esta lámina compartida se tiene dos cosas: la técnica de análisis cuantitativo y la técnica de análisis cualitativo. En la cuantitativa es aquella que estudia cualquier tipo de comunicación cuantificable, en mensajes o contenidos, es decir, que es un todo. Mientras tanto, la cualidad es aquella que interpreta el análisis de recolección que deduce su propia descripción y apreciación alcanzada, es decir, aquel aspecto. Esto se comparte porque dependen direccionalmente unas con otras. Muchas gracias por su atención y tiempo. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo mediante los números de contacto.